Buenas tardes a todas, mucho gusto de estar aquí. Muchas gracias a la Corte Argentina y también a la Suprema Corte Mexicana por haber organizado este evento. Y bueno, sí, soy socióloga con un doctorado en ciencia política. He estado tanto en la academia como en la función pública. Fui diputada en el Congreso Federal, fui presidenta en esa ocasión de la Comisión Especial de Feminicidios que se crea en la Cámara para dar seguimiento a todo este tema. Fui promotora del tipo penal que hay establecido en el Código Federal en México y promotora de que se homogeneizara ese tipo penal en al menos 20 entidades del país, porque también es una república federal como la Argentina, entonces tiene todo esto. También promoví un estudio, el primer estudio longitudinal de 25 años de defunciones violentas de las mujeres en México. Posteriormente fui directora del Instituto de las Mujeres en la Ciudad de México y actualmente regresé a la academia y soy profesora en la maestría en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Esta invitación a hablar sobre el crimen organizado, yo tomé el concepto de necropolítica, que seguramente muchas deben de conocer. Es un concepto desarrollado por Achille Mbembe, un filósofo africano que lo utiliza para analizar el proceso de desinstitucionalización del Estado, de desarticulación del poder legítimo, de la entrada de lo que él llama máquinas de guerra, que es un poco un concepto tomado de Deleuze, y que tiene que ver justamente con que estas máquinas de guerra que se introducen cambian por completamente los códigos sociales, ¿no? Y instauran de alguna manera lo que Mbembe le llama un gobierno indirecto privado. Es decir, el Estado va perdiendo soberanía sobre los territorios, dominio sobre los territorios por la formación de las organizaciones criminales, y también va perdiendo, dijéramos, legitimidad, ¿no? el propio Estado, mientras la población queda al arbitrio de estos poderes. Bueno, el tema es usado por mí porque en México hay un proceso de este tipo de cosas. No es un proceso que se deba solamente a México, ¿no? Estas organizaciones criminales en realidad son parte de redes transnacionales de organizaciones criminales, ¿no? que son informales, que son ocultas, pero que tienen también esta visión globalizada de mercados y tal. Es una economía oculta que cada día mueve más dinero en el mundo, ¿no? Y tal. Ahora, el tema, ¿por qué ligarlo con el feminicidio, ¿no? Y en general con el tema de las armas, ¿no? Porque todo esto, dijéramos, el recurso de la violencia es el código central de estas organizaciones, de manera que están transformando el contexto, y hasta ahora estamos mirando al feminicidio solamente como una cosa que deriva de una relación entre la diada, ¿no? Es decir, una relación entre parejas, y no como un fenómeno que también en el contexto cambia de manifestación, cambia también, o sea, su lógica se mantiene, porque los feminicidios que se producen en este marco siguen reflejando o respondiendo a las situaciones de subordinación y secundariedad de las mujeres, pero entran definitivamente ya en otra lógica. La idea es entonces advertir sobre el cambio de contexto
y la importancia del contexto social para el feminicidio, y al mismo tiempo también considerar fundamentalmente el tráfico de armas y la cultura de las armas como un tema de la prevención del feminicidio. Bueno, en ese sentido pensamos, perdón, puedes pasar a la primera. También como ver el contraste que tenemos en términos de la situación de violencia. El año entrante vamos a cumplir 30 años de políticas dedicadas a este tema, políticas que además han sido muy importantes en la constitución de las mujeres como sujeto político, ¿no? O sujeta política. Tenemos 30 años de hallazgos, de experiencias, de investigación, de legislaciones, de mecanismos, mientras la violencia sigue siendo, parece cada vez más creciente, más diversa, ¿no? Transversal a las interseccionalidades y además ubicua, ¿no? Parece estar en todos lados. Y bueno, con los contextos estos que agudizan e interconectan diversas violencias. Imagínense ustedes lo que significa en términos de violencia el despoblamiento, los desalojos de las poblaciones por la ocupación del crimen organizado en territorios que ha pasado o de grupos paramilitares, que ha pasado en Colombia, que ha pasado en Venezuela, que está pasando en algunas entidades de México, la trata, la migración y la violencia anónima, etcétera, que intersectan violencia física, violencia sexual, de todo tipo, ¿no? Tenemos cada vez más conocimiento de todas estas formas y más datos y más información, pero cada vez parece que los recursos y la capacidad de atención que tenemos es menor frente al problema, ¿no? De manera que en los últimos años se coloca la violencia institucional como el centro de la demanda social, ¿no? O sea, que se haga algo. Entonces, esa es ahí la cuestión. La que sigue. América Latina es considerada hoy la región más violenta del mundo en términos de muertes y además una de las más armadas del mundo. Todos los documentos y los informes que tienen que ver con armas, desde el seguimiento de la resolución 1325 a todas las demás encuestas, muestran que las armas, sobre todo estos que le llaman APALs, que son las armas pequeñas y ligeras, tienen proporciones muy considerables en los homicidios, ¿no? O sea, en México y Centroamérica están en el 70% de los homicidios, en Sudamérica y el Caribe en el 60%. Ya se me acabó el tiempo, ¿verdad? Uno viene de lejos. Y bueno, en fin, creo que dijéramos a salvedad de que en algún momento de una segunda vuelta ampliemos, la cuestión es que las mujeres viven actualmente dos guerras, ¿no? La guerra de la violencia doméstica, de la violencia con conocidos y la guerra que sufren también en los contextos que están marcados por la violencia. Y que el clima social que se violentiza, dijéramos, porque se inscribe en el código social la violencia, implica una transformación de las maneras en que las muertes violentas de mujeres se están comportando. Actualmente, dijéramos, en México las tasas de crecimiento del feminicidio y el feminicidio por arma de fuego está superando las tasas con las que crece el homicidio por arma de fuego entre los varones, ¿no? Entonces, eso, digo, sabemos que la proporción es menor, pero aquí como estamos hablando de tasas y de tasas indexadas, vemos claramente cómo el feminicidio por arma de fuego está subiendo respecto al de los varones. Bueno, aquí me quedo y en un segundo momento podremos quizás tal vez comentar un poco más.